La JEP, a través de la denominada Ruta No Sancionatoria, ha iniciado la vía para reintegrar a la sociedad a los comparecientes que no fueron seleccionados como máximos responsables de graves crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. Para cumplir con ese propósito, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas implementa esta ruta, siguiendo los principios de la justicia transicional restaurativa. Este camino abre una posibilidad para que miles de comparecientes resuelvan de manera definitiva su situación jurídica sin una sanción, pero garantizando y protegiendo los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición. Por la ruta no sancionatoria transitan aquellos comparecientes que no tuvieron una participación determinante en asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. En la JEP, los máximos responsables son aquellos sujetos que tuvieron una participación determinante en los crímenes más graves y representativos del conflicto armado. Por el contrario, quienes no participaron determinantemente tendrán la posibilidad de no ser sancionados siempre que cumplan el régimen de condicionalidad estricto. Este régimen de condicionalidad obliga a los comparecientes a hacer aportes a la verdad de manera plena, exhaustiva y detallada. Deberán además presentar avances en propuestas restaurativas para contribuir a la reparación de las víctimas y, de no hacerlo, se exponen a perder los beneficios que les ofrece el sistema. La subsala Costa Caribe de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas es la encargada de evaluar y vigilar si los comparecientes que no fueron seleccionados como máximos responsables cumplen con el régimen de condicionalidad exigido para acceder a la ruta no sancionatoria. En la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz se establece que los tratamientos especiales de esta jurisdicción se dan en el marco del cumplimiento del régimen de condicionalidad. Es decir, que para acceder a ellos y mantenerlos se debe hacer aporte a la verdad plena, se debe garantizar la no repetición o abstenerse de cometer nuevos delitos, se debe contribuir con la reparación de las víctimas. En el subcaso de la Costa Caribe, que priorizó el sur de La Guajira y el norte del Cesar, la JEP encontró que entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, militares que integraron el Batallón de Artillería número 2 La Popa fueron responsables de cometer el crimen de guerra de homicidio y de los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. En esta zona del país se reportaron 127 víctimas en 71 hechos ocurridos en 8 municipios del norte de Cesar y 2 municipios del sur de La Guajira. La primera división del Ejército Nacional registró el 15% de las bajas cuestionadas a nivel nacional y dentro de esta, el Batallón de Artillería número 2 La Popa concentró la mayoría de los casos investigados, que representa el 51% del total de la división. Durante el proceso de contrastación judicial, para determinar estos hechos y conductas de la Costa Caribe, la JEP tuvo en cuenta inspecciones judiciales a expedientes de la justicia ordinaria y de la justicia penal militar, además de registros operacionales de la Primera División, de la 11ª Brigada Blindada y del Batallón La Popa del Ejército. Igualmente, la magistratura de la jurisdicción tuvo en cuenta las observaciones de los pueblos indígenas de la región y los 13 escritos de observaciones presentados por las víctimas, sus representantes y la Procuraduría General de la Nación. De hecho, estos crímenes impactaron fuertemente a los pueblos indígenas Wiwa y Cancuamo, con 12 víctimas reportadas. Además, la JEP realizó 61 versiones a comparecientes y analizó 9 informes de entidades públicas, organizaciones de derechos humanos y de víctimas. Con todo este material, la JEP determinó hechos que no habían sido investigados por la justicia ordinaria y avanzó en aportes a la verdad reconocidos por comparecientes que históricamente habían negado su responsabilidad. Para producir los falsos resultados operacionales, los miembros del Batallón La Popa instrumentalizaron los procedimientos de toma de decisiones militares, tanto en su planeación, ejecución, así como en las actividades de encubrimiento. Mientras quienes fueron imputados se aprovecharon de su capacidad legal de dar órdenes, otros, como quienes transitan por la ruta no sancionatoria, pese a que eran conscientes de su ilegalidad,
las ejecutaron sin negarse. Este accionar llevó a la configuración de un plan criminal organizado y articulado en el que había objetivos, roles, recursos y sistema de trabajo que facilitaron los resultados operacionales. Estos hechos cometidos de manera extendida y a gran escala se agrupan en dos patrones macrocriminales. En el primero, los miembros del ejército asesinaban a personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de delincuencia común sin tener evidencia sólida contra las víctimas y sin que se hubiera presentado combate alguno. En ese patrón, se orquestó una alianza entre miembros del ejército e integrantes del bloque norte de los paramilitares. El primer patrón se ejecutó mediante 4 modalidades. La primera modalidad consistió en que varias víctimas eran entregadas por los paramilitares a los miembros del ejército, luego de ser retenidas ilegalmente. Unas víctimas eran asesinadas por los paramilitares y otras por miembros de la tropa. La segunda modalidad fue el asesinato de las víctimas producto de señalamientos de informantes que las acusaban de pertenecer o auxiliar a la guerrilla. En la tercera modalidad, presentaron como bajas en combate a víctimas aprehendidas en la ejecución de hechos que podrían resultar delictivos que luego fueron asesinadas. Y la cuarta modalidad surgió cuando miembros del ejército asesinaron en estado de indefensión a miembros de grupos armados heridos o que depusieron las armas y se entregaron a integrantes de la tropa. En 2003, el recrudecimiento del conflicto armado en la costa caribe colombiana tuvo varios efectos. El primero, la incesante arremetida contra los pueblos indígenas que habitan el oriente de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Wiwa y los Cancuamo. La incursión paramilitar, el control territorial de las guerrillas y el exterminio de cientos de integrantes de estos pueblos indígenas condujo a que en septiembre de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgara medidas cautelares a favor de los Cancuamo. Un año y medio después, en 2005, la CIDH extendería estas medidas a los Wiwa. El segundo patrón macrocriminal consistió en que los militares seleccionaban víctimas en condición de vulnerabilidad, sin redes de apoyo o familiares, les prometían trabajos ilegales o legales y finalmente eran asesinadas. Aunque la alianza con los paramilitares se mantuvo en diversos niveles hasta su desmovilización, en la consolidación de este patrón fue clave la presión por resultados, estimulada por un complejo dispositivo de incentivos y amenazas. Este nuevo enfoque consistió en presentar bajas en combate para responder a la presión de mostrar resultados contra la insurgencia sin importar el origen de las víctimas. Este patrón criminal funcionó mediante 2 modalidades. En la primera, las víctimas eran retenidas en puestos de control, operaciones de registro y controles de área en la jurisdicción del Batallón La Popa. Luego de eso, eran asesinadas. La organización criminal conformada en el batallón funcionó de manera automática gracias a la transmisión de información entre sus propios integrantes, lo que aseguró que continuara funcionando sin importar el cambio de algunos de sus miembros a lo largo del tiempo. En julio de 2022, en audiencia de reconocimiento de verdad en Valledupar, Cesar, 12 máximos responsables aceptaron su responsabilidad por estos graves crímenes. A través de audiencias de seguimiento al régimen de condicionalidad y de aporte a la verdad, participan las víctimas y sus representantes legales, garantizando sus derechos en todo el proceso. Asimismo, participan el Ministerio Público y las autoridades de la Jurisdicción Especial Indígena, con quienes se articuló la subsala para garantizar los derechos del territorio e integrar las cosmovisiones propias de estos pueblos. Ahora, quienes no son seleccionados como máximos responsables por su participación en estos hechos, inician el camino ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Subsala Costa Caribe, para resolver su situación legal, cumpliendo con sus compromisos con las víctimas, la justicia y con la sociedad. JEP, Justicia Transicional Restaurativa que Transforma.